Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor me los siga bendiciendo grandemente. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que están siempre atentos a las meditaciones, predicaciones, tiempo de oración. Gracias por estar siempre con nosotros. Para hoy tenemos preparado, y valga la redundancia, preparémonos nuestras vidas para el encuentro con el Señor. Preparemos nuestras vidas para el encuentro con el Señor. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia día a día. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra vida cristiana día a día, porque te necesitamos, Señor, día a día, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano y por cada hermana que tú, Dios, has puesto en nuestro entorno, Dios. Te pedimos, Dios, las bendiciones para cada familia, para cada hermano, para cada hermana, Dios, para cada niño, para cada joven, para cada anciano, dándote gracias, Señor, siempre. Bendícenos en este tiempo de meditación de tu palabra y que podamos aprender de ella tus grandes verdades. Por Jesucristo, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén. Preparemos nuestra vida con nuestras vidas para el encuentro con el Señor. En Mateo capítulo 24, versículo 44, está escrito: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Vivimos en una generación que corre apresuradamente detrás de muchas cosas: trabajos, estudios, bienes, materiales, tecnología, entretenimiento. Sin embargo, hay una realidad que se acerca cada día más y más: el encuentro de cada ser humano con Dios. La Biblia nos enseña que el tiempo tiene un límite. Nadie conoce el día de su partida de esta tierra, ni el día exacto de la venida de Cristo. Por eso, el Señor nos llama constantemente a estar preparados. Hoy reflexionaremos sobre varios acontecimientos bíblicos donde Dios advirtió a las personas que se prepararan, porque un momento decisivo estaba cerca. Noé se preparó para un acontecimiento que parecía imposible. En Génesis capítulo 6, versículo 8 está escrito: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y también en Génesis capítulo 6, versículo 22 está escrito: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Durante muchos años Noé construyó el arca, mientras las personas continuaban viviendo normalmente. Comían, bebían, se casaban, trabajaban y hacían planes para el futuro. Sin embargo, Noé entendió que la palabra de Dios era más segura que las circunstancias que veía. Muchas personas hoy viven como si nada fuera a suceder. Pero así como llegó el diluvio, llegará el día en que cada persona comparecerá delante de Dios. Noé se preparó antes de que cayera la primera gota de lluvia. Nosotros también debemos prepararnos antes de que llegue nuestro último día. Vemos el caso de Lot. Lot fue advertido antes de la destrucción de Sodoma. En Génesis capítulo 19, versículo 14, está escrito: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Los habitantes de Sodoma estaban confiados. Pensaban que todo seguía igual.
No imaginaron que el juicio estaba tan cerca. Dios siempre advierte antes de ejecutar sus juicios. Su deseo no es destruir, sino salvar. El problema es que muchos escuchan la advertencia, pero no toman en serio estas advertencias. Hoy Dios sigue llamando. Arrepiéntete, vuélvete a mí, prepárate. Vemos también, Israel tuvo que prepararse para la Pascua. En Éxodo capítulo 12, versículo 11 está escrito: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La noche de la liberación llegó repentinamente. El pueblo debía estar listo. No podían esperar a prepararse cuando escucharon la orden de salir. La preparación para encontrarnos con Dios no puede dejarse para la mañana. Muchos dicen: después buscaré al Señor. Cuando sea más viejo, me arrepentiré. Más adelante, serviré a Dios. Pero el Señor nos llama hoy. Vemos también el caso de Josué. Josué preparó al pueblo para cruzar el Jordán. En Josué capítulo 3, versículo 5 está escrito: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Antes de entrar a la tierra prometida, Israel debía santificarse. La preparación espiritual precedió al milagro. Dios sigue llamando a su pueblo a la santidad. Prepararse para el encuentro con el Señor implica arrepentimiento verdadero, obediencia, separación del pecado, comunión con Dios. Nadie puede vivir lejos de Dios y esperar estar listo para encontrarse con Él. Vemos el caso de las 10 vírgenes. En Mateo capítulo 25, versículo 6 está escrito: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. 5 vírgenes estaban preparadas, 5 no lo estaban. Todas sabían que el esposo vendría. Todas tenían lámparas, pero solo algunas estaban listas. No basta con conocer acerca de Dios, ¿sabía usted? No basta con asistir a una iglesia. No basta con tener una Biblia. No importa cuánto estés pensando. Lo importante es estar preparados espiritualmente. Cuando llegó el esposo, ya era demasiado tarde para prepararse. Vemos también el caso del rico insensato. En Lucas capítulo 12, versículo 20 está escrito: pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre tenía planes, tenía riquezas, tenía proyectos, tenía graneros llenos, pero olvidó preparar su alma. La vida puede terminar inesperadamente. Muchos preparan su futuro económico, preparan sus inversiones, pero no preparan su eternidad.
La pregunta más importante no es cuánto dinero tienes, sino ¿está tu alma preparada para encontrarse con Dios? La segunda venida de Cristo se acerca. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 está escrito: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. También dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11: he aquí vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Desde hace siglos la iglesia espera el regreso glorioso del Señor. Cada día que pasa estamos más cerca de ese momento. Los acontecimientos mundiales nos recuerdan que las profecías avanzan hacia su cumplimiento. La pregunta no es si Cristo vendrá. La pregunta es, ¿estaremos preparados cuando venga? ¿Cómo preparamos para el encuentro del Señor? Arrepintiéndonos genuinamente. En Hechos capítulo 3, versículo 19 está escrito: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, viviendo en santidad. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 está escrito: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Permaneciendo en oración. En Lucas capítulo 21, versículo 36 está escrito: velad pues, en todo tiempo orando. También en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 está escrito: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. También en Mateo capítulo 28, versículo 19 está escrito: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Querido hermano, querida hermana, el reloj de Dios continúa avanzando. Cada día que amanece es un día menos en nuestro paso por esta tierra. Muchos de los que hicieron planes para hoy ya no están entre nosotros. Muchos pensaron que tendrían más tiempo, pero su tiempo se terminó. La pregunta no es si algún día nos encontraremos con el Señor. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Si Cristo viniera esta noche, ¿estarías preparado? ¿Hay pecados sin confesar? ¿Hay áreas sin rendir a Dios? ¿Hay personas que deben perdonar? ¿Has obedecido el llamado de Dios? Escucha la voz del Espíritu Santo hoy. No mañana, no la próxima semana, no cuando sea más conveniente. Hoy es el día de salvación. En Isaías 55, 6 está escrito: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y recuerda las palabras finales de nuestro Señor en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Ciertamente vengo en breve. Que nuestra respuesta sea la misma del apóstol Juan. En Apocalipsis 22, versículo 20 está escrito: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Preparémonos,
porque el tiempo se aproxima y nuestro encuentro con el Señor está cada vez más cerca. Amén. Escuchando la voz de Dios. ¿Cómo puede preparar mi corazón, mi mente y mi vida completa para la venida del Señor? En Mateo capítulo 24, versículo 44 está escrito: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Vivimos en tiempos donde muchas voces compiten por nuestra atención. Escuchamos las noticias, las opciones humanas, las preocupaciones diarias y los deseos de nuestro propio corazón. Sin embargo, la voz más importante sigue siendo la voz de Dios. La preparación para la vida del Señor, la venida del Señor, no comienza con señales externas, sino con un corazón que aprende a escuchar a Dios. La gran necesidad del creyente no es simplemente conocer más información bíblica, sino desarrollar una relación tan cercana con el Señor que pueda reconocer su voz y obedecerla. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿estoy escuchando verdaderamente la voz de Dios? Preparar el corazón. Dios mira primero el corazón. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 está escrito: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el centro de nuestras decisiones, afectos, motivaciones y deseos. Si el corazón no está preparado, ninguna área de la vida está preparada. ¿Cómo preparar el corazón? Mediante arrepentimiento diario. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchos creyentes desean escuchar la voz de Dios, pero mantienen áreas ocultas que impiden una comunicación profunda. El arrepentimiento no es solamente para el inicio de la vida cristiana, es una práctica continua, de día a día, mediante un amor sincero por Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, está escrito: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La preparación espiritual comienza cuando Dios ocupa el primer lugar. Y Dios está ocupando en tu vida el primer lugar. Preparar la mente. Vivimos una batalla constante en nuestros pensamientos. Y el que no diga que es cierto, está mintiendo. Hay una batalla constante en nuestros pensamientos. Satanás procura llenar la mente de temor, duda, ansiedad y distracción, y de toda clase de pecado que pueda haber. La transformación comienza en la mente. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, está escrito: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Alimentando la mente con la palabra. En Josué capítulo 1, versículo 8 está escrito:
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La voz de Dios se escucha claramente cuando conocemos su palabra. Quien descuida las Escrituras tendrá dificultad para distinguir entre la voz de Dios y otras voces. Llevando cautivo todo pensamiento. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 está escrito: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La mente preparada es una mente sometida a Cristo. Preparar la vida completa. Dios no desea solamente una parte de nosotros. Él quiere todo nuestro ser. Una entrega completa. En Romanos capítulo 12, versículo 1 está escrito: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, áreas que deben prepararse. ¿Se ha puesto a pensar? Nuestra vida espiritual. En Mateo 26, versículo 41 está escrito: velad y orad para que no entréis en tentación. Nuestra familia. En Josué, capítulo 24, versículo 15, está escrito: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuestro servicio. En Mateo 25, versículo 21, está escrito: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nuestro testimonio cuenta mucho. En Mateo capítulo 5, versículo 16 está escrito: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Escuchando la voz de Dios como lo solía hacer Samuel. Samuel aprendió a reconocer la voz del Señor. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 está escrito: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dios sigue buscando hombres y mujeres que digan: habla, Señor. No personas que solamente quieran escuchar promesas, no personas que solamente quieran bendiciones, sino personas dispuestas a obedecer. Vivir cada día como si el Señor viniera hoy. Qué bueno esto. Jesús enseñó vigilancia. En Mateo capítulo 24, versículo 42, escrito está: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La preparación no es ocasional, es diaria. Cada día debemos vivir como personas que esperan a su Rey. ¿Cuál es el llamado más importante de Dios? Muchos piensan que el llamado principal de Dios es predicar. Otros creen que es servir. Otros piensan que es desarrollar un ministerio. Pero antes de cualquier servicio existe un llamado mayor. El llamado a una relación íntima con Él. Santiago 4, 8 está escrito: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios no desea solamente nuestras manos.
desea nuestro corazón. No desea únicamente nuestro trabajo, desea nuestra comunión. No desea nuestras palabras, desea nuestra vida completa. Hermano y hermana, quizás has estado ocupado en muchas actividades. Quizás has trabajado para Dios. Quizás has servido en diferentes áreas. Pero hoy el Espíritu Santo hace una pregunta profunda. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Si Cristo viniera esta noche, ¿estaría listo? ¿Hay algo que debas rendir? ¿Hay algún pecado oculto? ¿Hay alguna herida que debes entregar al Señor? ¿Hay una reconciliación pendiente? ¿Hay un llamado que has ignorado? El Señor sigue llamando. La voz que habló a Samuel, la voz que llamó a Noé, la voz que llamó a Abraham, la voz que llamó a Pedro, es la misma voz que hoy te llama. Y su llamado más importante no es a una actividad, es a Él mismo. Entonces Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hoy, Dios llama a cada creyente a una entrega total, a una vida santa, a una obediencia sincera, a una preparación constante para el glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que podamos responder desde lo profundo del alma. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Amén. Esta es la palabra del Señor para el día de hoy. Que el Señor me lo bendiga grandemente y reflexionemos en esta meditación. Bendiciones a todos. Amén.